Venezuela, ya lo saben, posee las mayores reservas mundiales de crudo, pero su producción actual está limitada por problemas de infraestructura, falta de mantenimiento en oleoductos y sanciones, por supuesto, internacionales. Según cifras oficiales reportadas a la OPEP, la nación suramericana durante 2025 e inicios de este 2026 tiene una producción entre 1 y 1,1 millones de barriles de petróleo por día. Solo en marzo del año pasado la producción estimada fue de 1.048.000 barriles diarios. Estas cifras están muy por debajo de su máximo histórico, que entre 1990 y el año 2000 era de cerca de 3 millones de barriles diarios. Según el presidente Donald Trump, Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad no sujeto a sanciones al mercado de Estados Unidos, donde será vendido a valor de mercado. Las ganancias serán controladas por Washington para garantizar que sean destinadas a beneficiar a los pueblos de ambas naciones. Esa cantidad de crudo a precios de hoy, unos $56 por barril, representaría cerca de 2.800 millones de dólares. Basado en la producción actual de 1,1 millones de barriles de crudo, la industria petrolera venezolana de hoy tardaría 27 días en alcanzar 30 millones de barriles y 45 días para entregar 50 millones de barriles. Esto si todos los recursos fueran destinados para este propósito exclusivamente. Venezuela exporta petróleo marítimamente desde Puerto José. Se conoce como el puerto de José en el estado Anzoátegui, Bajo Grande en Zulia, Miranda se llama el puerto en el estado homónimo, lleva el mismo nombre, Miranda, desde Amuay en el estado Falcón. El crudo sale por buques tanque hacia los compradores internacionales que hasta ahora habían estado normalmente en Asia. Ahora el transporte marítimo sería por el Caribe y el Golfo de México, con descarga en refinerías o terminales petroleras en la costa de los Estados Unidos. Aunque no hay un calendario oficial para reducir los tiempos de entrega, podrían comenzar a enviar volúmenes menores de forma regular, como decenas de miles de barriles por día, hasta sumar el total de 30 a 50 millones de barriles. Quiero darle la bienvenida a esta hora a Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice. Además tiene 40 años de experiencia en el sector de la energía, incluidos 17 años en la industria petrolera venezolana. Ya está en pantalla. Doctor Pacheco, bienvenido. Buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo estás tú y tu audiencia? Es un gusto, bienvenido siempre. Hablemos de esta entrega de crudo que ha pactado el gobierno de los Estados Unidos con el régimen encargado de Venezuela. PDVSA dice hoy en un comunicado que es una venta, pero si uno se pone a escuchar nuevamente las palabras del presidente Donald Trump, pareciera como una entrega forzada. ¿Qué se sabe en el mundo petrolero de cómo va a ser esto? Si por la entrega de tantos millones de barriles de crudo, como ha anunciado PDVSA que va a hacer al gobierno de los Estados Unidos, va a recibir recursos la compañía, porque lo que ha dicho el presidente Donald Trump es que ellos, su administración, son quienes van a administrar esos recursos. Bueno, esa es una pregunta muy interesante que no tiene una respuesta segura. Porque, como tú bien lo dices, una cosa es el discurso del lado de la Casa Blanca y el otro es el discurso que sale de Venezuela. Si uno se va más allá de lo que está, de esos dos comunicados, hoy también hubo la presencia del secretario de Estado Marco Rubio en el Congreso y dio quizás una explicación algo más detallada. Debido al bloqueo marítimo, Venezuela ha venido acumulando un inventario, tanto en los tanques, en los puertos que mencionaste. Por cierto, que Puerto Miranda no queda en el estado Miranda, queda en el estado Zulia, pero eso es un detalle menor.
Ha venido acumulando inventarios, como te dije, en los tanques de los puertos, en los campos de producción y en tanqueros que están fondeados en las costas venezolanas. Ese número se estima que más o menos es el número que menciona el presidente Trump, entre 20 o 30 millones de barriles. Entonces lo que pareciera que va a ocurrir es que ese inventario es el que va a ir, en vez de su destino, vamos a decir no tradicional, pero su destino original, que era el lejano oriente, va a terminar en el mercado norteamericano y va a ser vendido a precios de mercado. El comunicado del Departamento de Estado habla ya de que contrataron banca y comercializadores de crudo para realizar esa operación. También dicen que ellos van a administrar los ingresos de ese crudo. Hasta ahí todo, vamos a decir, claro. Lo que no está para nada claro es cómo se va, quién va a administrar eso, cómo se va a administrar. Porque después de todo, el crudo, no solamente este, sino el que le sigue, si es que esto va a ser una operación continua, tiene que pagar sus costos de operación, tiene que pagar las regalías de ley, tiene que pagar los impuestos de ley. Entonces, no está claro si eso lo va a gerenciar también o gestionar los Estados Unidos o va a haber una participación de PDVSA. Es muy difícil hacerlo ahorita porque, como tú ya mencionaste, hay dos discursos que son contrapuestos para el mismo hecho. El mismo hecho es que el crudo va a ir a los Estados Unidos. El discurso norteamericano es que Venezuela lo entrega. El discurso venezolano, como también es de esperar, dice, lo estamos vendiendo en el mercado norteamericano. Ahora, en este plan que ha elaborado Estados Unidos para la recuperación de Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro, se habla de la inversión y se habla sobre todo de la inversión en el sector energético, en el sector petrolero, para recuperar la producción de crudo en Venezuela. ¿Qué tiempo se necesita? Sabemos que se necesita mucho dinero, muchos recursos. Esos recursos los tienen esas compañías estadounidenses a las que el presidente Donald Trump les ha dicho, vengan porque vamos a invertir en Venezuela para recuperar la industria. ¿Cómo avisora usted un proceso de recuperación de la industria para elevar los niveles de producción? 3, 4, 5 millones, que fue en alguna vez lo proyectado cuando Hugo Chávez llegó al poder en la producción de crudo venezolano, nunca se llegó allá. Sí, mira, primero que todo hay que reconocer que ha habido grupos trabajando desde hace tiempo en esos planes. Y quizás a esos planes son los que forman la base del mensaje de la Casa Blanca. Esos mensajes hablan dependiendo de varios factores que los podemos mencionar ahora, que pudiéramos llegar en una década entre 2.5 millones de barriles y 4 millones de barriles. Y eso requeriría, para el escenario más alto, una inversión de alrededor de 100 mil millones de dólares. Hay que decir que esos 100 mil millones de dólares no solamente incluyen producción de crudo, sino que implican recuperación de cierta capacidad de refinación, de inversión ambiental, de recuperación de infraestructura, de recolección de gas, de transporte de gas, es decir, todo un plan que se ha venido trabajando para la recuperación de toda la industria. Ahora bien, ese plan está basado en una premisa muy importante, que es la que determina el tiempo. Mejor dicho, en dos premisas. La primera premisa es que como tanto el Estado venezolano como PDVSA están quebrados financieramente, para no hablar de otras quiebras, no tienen la capacidad de acometer ese tipo de plan y que eso debe hacerlo inversores extranjeros, no solamente norteamericanos. Se contemplan compañías europeas, compañías latinoamericanas, etcétera, etcétera. Pero para que eso ocurra, tiene que haber tres factores importantes al menos. El primero es que tiene que haber un cambio político.
¿Por qué un cambio político? Porque ese cambio político permite hacer los otros dos, que es cambiar el arreglo institucional y cambiar las reglas fiscales que hacen hoy imposible que esos cientos de miles de millones de dólares sean invertidos de una manera confiable para los inversores. Fíjese, señor Pacheco, aquí ya estamos viendo, de acuerdo con su análisis, una falla en el plan de Estados Unidos, porque la etapa de inversión, de recuperación de Venezuela es la segunda fase, y la transición que hablaría del nuevo modelo político, del regreso de los dirigentes venezolanos, es decir, de que los venezolanos puedan decidir su destino y sus autoridades, está en la fase 3, es la última. Allí hay como una desconexión. Bueno, yo no sería tan duro con un político cuando describe planes industriales. También dijeron que las etapas se solapaban, tampoco hablaron de tiempo, ¿verdad? Yo creo que lo que ellos están esbozando, para ser generosos, es un plan general, una visión que como te digo, aunque no me consta, tiene que estar basado en los planes que diferentes grupos en Venezuela y en el exterior han venido haciendo por años y que han venido revisando. O sea, esto no es que de repente descubrimos que Venezuela tiene petróleo y que necesita inversión extranjera. Eso se viene diciendo, al menos en mi conocimiento, desde el 2007. Ahora, no solo se necesitan recursos económicos, por supuesto, para recuperar la infraestructura petrolera y energética en Venezuela, se necesita personal, se necesitan expertos, se necesitan aquellos brillantes venezolanos que en algún momento tuvieron que salir del país porque no eran bien vistos por el régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. ¿Hay ambiente para eso, para el retorno de mentes brillantes, sobre todo venezolanas, a recuperar la gallina de los huevos de oro, que es la producción energética, la producción de crudo? Bueno, mira, la epopeya de recuperar el país no tiene cédula de identidad. Se va a necesitar de todo y de todas partes. Por eso es que se habla de las compañías multinacionales, no solamente en la industria petrolera y petroquímica, sino en el sector salud, en el sector electricidad, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ahora el petróleo, que tiene como ese atractivo perverso, nos nubla, pero Venezuela necesita recuperar el país y para eso se requiere talento humano, como tú bien dices, sin distinción de cédula. Ahora, ¿por qué van a venir? Por la misma razón, espero yo, por la que van a Arabia Saudita, o van a Angola, o van a Guyana, o van a Brasil, o están en Canadá. Porque las condiciones de trabajo, las remuneraciones, lo atractivo que lo debe hacer el inversor para conseguir ese capital humano, va a hacer que venga. Entonces, esto es un trabajo sistémico que, como tú bien dices, no solamente requiere el dinero, pero el dinero y una visión sobre la recuperación del país y sobre todo su industria petrolera va a ser capaz de atraer el personal que se necesita, pero en el tiempo. Por eso es que toma, como ya te he hablado, como una década entera. Quiero agradecer a Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad Rice, quien además tiene una amplia experiencia en el sector de la energía, en la industria petrolera venezolana, es un gran conocedor y siempre es un placer compartir con usted aquí en la tarde de NTN 24. Será hasta la próxima. Muchísimas gracias y feliz año. Buenas tardes.